estructurado, que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y vamos a poder ver la importancia que tienen las diferentes especies en vuestro país. Y como habíamos ya tocado nosotros el punto de biodiversidad, nosotros pues nos encontramos privilegiados al tener toda una variedad de especies, uno de los países más ricos y más variados en biodiversidad. Entonces, todos estos componentes nos va a conllevar a que nosotros podamos observar las diferentes cantidades de especies y los procesos que se puede tener en cuanto a algunas formulaciones de proyectos con fines de proteger estas especies. Hay muchos compromisos a nivel nacional, muchas obras publicadas, muchas políticas estructuradas, planes nacionales, políticas nacionales, evaluaciones de desempeño ambiental, muchas manifestaciones de tipo ecológica con la finalidad de conservar estas especies. Y al conservar estas especies, nosotros nos basamos y nos enfocamos en aquello que ya está estructurado, la conservación de estas especies. Pero la conservación a nivel de lo que viene a ser específicamente estas áreas naturales protegidas. Son especificaciones que se ha dado a largo tiempo prácticamente para poder nosotros, ¿no?, tener una consecución, una preservación de estas especies. Porque yo creo que si no hubiera áreas naturales protegidas, no tendríamos la factibilidad de poder conservar los diferentes especímenes que nosotros tenemos en nuestro medio. ¿Y esto qué va a proteger aparte? Protege básicamente los paisajes, a especies migratorias y los procesos ecológicos que se va a generar. Entonces, hay una conservación de tipo productiva, un enfoque ecosistema y una gobernanza participativa, sí, profesor. Porque nosotros a partir de una conservación productiva hacemos de que estas áreas naturales protegidas no tengan el problema, por ejemplo, de la deforestación, ¿cierto? Entonces van a ir produciendo, pero la gente nativa que esté en la zona, que no va a agarrar, ¿cierto?, y va a comenzar a talar locamente árboles, sino quizá para sus necesidades primarias o secundarias que ellos tienen, puedan hacer esto, pero preservan su medio ambiente. Entonces, a partir de este enfoque ecosistémico que nosotros vemos, de que cuando un medio tiene más alteración, tenemos la posibilidad de que estos medios también en cualquier momento se deterioren. Pero esto debe estar coadyuvado por esta gobernanza participativa entre los pobladores de la zona, el Estado, y naturalmente el Estado, a partir del Ministerio del Ambiente, es el que tiene que tener la batuta. ¿Y esto por qué, profesor? Porque pocos pulmones en el mundo aún nos quedan. Y estamos frente a este proceso de cambio climático. Es ya un hecho este proceso. Así es que aún podemos nosotros tener la oportunidad de hacer algo para evitar que este cambio climático se aproxime con rapidez. El MINAM, a partir de su rol de conservación, de uso sostenible y de calidad ambiental, tiene que descentralizar y articular esas organizaciones públicas y privadas, ¿no? A veces es curioso ver que el Ministerio del Ambiente tiene bastante personal en Lima, ¿cierto? Un pool de personal. Y en las zonas donde deben estar, no hay. Entonces, a partir de estos procesos de descentralización articulada, que está ya legislado, es que ya comienzan a contratar personal que tenga que estar en las zonas mismas donde se genera estas áreas naturales protegidas, ¿no?
Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel muy cerca, si alguien no ha visitado, por ejemplo, la zona del Manu, la zona de Baguaja Sonene, donde ahí van a encontrar la presencia de Serfor y naturalmente hay voluntarios entre muchachos que estudian ecología, veterinaria, biología, etcétera, ¿no? Los guardabosques, los guardaparques, etcétera, ¿no? Que tienen realmente una función muy importante en el cuidado de todos los recursos que nosotros tenemos. Y nosotros como sociedad civil debemos apoyar estas iniciativas. Porque si no somos nosotros los que vamos a cuidar, no vamos a tener ese carácter inclusivo. Pero no solamente el ser inclusivo es tener valores a nuestros recursos naturales, sino que nosotros también debemos de proceder de una manera, ¿cierto?, más inteligente, ¿no? Hace pocos días había una marcha en Lima de los no sé qué se llaman LGBTQ, no sé qué se ponen de términos, ¿cierto? Una marcha, que el orgullo gay, que no sé qué tanto. Pero ese orgullo se fue al diablo cuando después de la manifestación dejaron toda una zona, pero con una cantidad de desechos terribles, ¿cierto? Entonces, no son inclusivos al medio, ¿no? Sin embargo, en los últimos mundiales que se ha suscitado, por ejemplo, esos pobladores japoneses, terminó el partido y todos sacan su bolsa, sus bolsas gigantes, y comienzan a recoger, se ponen unos guantes y comienzan a recoger todos los residuos, ¿cierto? Cuando terminaron de recoger en todo el estadio y lo dejaron bien acomodado, recién desocuparon. Entonces, es el hecho de ser inclusivo, de consolidar, de fiscalizar, de gestionar, de fortalecer estos elementos que demuestren realmente nuestro grado cultural y nuestra inclusividad en los diferentes aspectos de carácter ambiental. Entonces, bueno, era de esperarse, si no pueden con su vida, que podrían haber hecho, ¿cierto? Hay muchos planes de conservación a nivel del Perú. CERFOR, que es una de las instituciones que participa activamente, hace conservación de algunas poblaciones que se han reducido. Entonces, hay también especies donde la cantidad de su población ha disminuido drásticamente. Algunos por carácter natural, otros por falta de alimento, algunos otros por caza, pesca abismal que hacen. Por ejemplo, la conservación y ordenamiento de tiburones, rayas, especies afines. ¿Saben por qué pasó esto? Por el bendito cartílago de tiburón, que no tiene ningún beneficio a la salud, pero han ido depredando todos los ráyidos, ¿no? Y muchas otras especies, en este caso, por ejemplo, a nivel del suri, que lo tenemos en nuestra zona, ¿cierto? El robo de huevos por personas inescrupulosas. Si ese es el medio de preservación de estas especies, ¿no es cierto? Y así cada quien ha ido teniendo, ¿cierto?, algunos componentes que ha deteriorado, ha reducido estas poblaciones. Entonces, la mayoría por causas antrópicas. ¿Hay necesidad de recuperación, profesor? Sí. Para eso se tienen que establecer muchos instrumentos de conservación, así como algunas metas nacionales que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, hay toda una serie de componentes. Perdón un momento, por favor.
generando para poder resolver algunos elementos que están pasando factura y por lo tanto están comprometiendo esa biodiversidad que nosotros tenemos con un proceso de reducción. En nuestro medio, por ejemplo, acá vemos al Telmatobius culeus, ¿no?, a la rana gigante, que también están en proceso de extinción. Entonces, nosotros podemos generar de repente un poco de conocimiento y también un poco de sensibilización hacia las personas que tienen que ver con estos especímenes. Pero también los fines de biodiversidad sirven como alimento, ¿no? El 41%, por ejemplo, está destinado para alimento. Tiene un carácter curativo, un 16%, un 12% de carácter turístico y un 7% cultural. Pero también se generan amenazas por parte antrópica. Por ejemplo, uno de los principales es la contaminación ambiental y de ríos. Otro, la minería de carácter ilegal, la tala de árboles y la acumulación de residuos sólidos. Entonces, esos son básicamente los problemas que va a comprometer a que esta biodiversidad se vaya generando de forma normal. La biodiversidad, como nosotros sabemos, está ubicada a nivel de muchos ecosistemas y son organismos vivos, pero aquí va a existir una variabilidad que se produce entre las especies y ecosistemas. Tenemos diferentes pisos altitudinales en el Perú, por lo tanto, hay una serie y una variación de especies por cada piso altitudinal, ¿no? Entonces, las características tanto del medio como de las especies van a hacer de que nosotros encontremos una distribución de esta biodiversidad. Pero ¿a partir de qué, profesor? De esos ecosistemas, las mismas especies que lo caracterizan y la variabilidad genética que va a ir también evolucionando. Entonces, se está notando en los diferentes estudios de que hay una descendencia en la fertilidad de estas especies. Entonces, hay muchos que son organismos que no van a ser domesticados ni cultivados bajo crianza. Entonces, inhiben básicamente su fertilidad. Algunas especies no encuentran las condiciones necesarias, por lo tanto, tampoco se van a reproducir. Entonces, nosotros sabemos que hay especies claves, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fitoplancton y zooplancton a nivel de ambientes acuáticos, es pues elementos claves, porque a partir de esto, del fito y del zooplancton, que van a tener, sobre todo el fitoplancton, de ser de carácter fotosintético y de ser autótrofo, va a mantener a toda una gama heterótrofa. Y la abundancia de muchas especies va a radicar justamente en estos componentes, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos especies de carácter abundante, especies endémicas típicas, especies en peligro de extinción, y va a haber una redundancia funcional de muchas especies. Generalmente este ciclo que nosotros encontramos en cualquier ecosistema se va a ir generando. Muchas de las especies silvestres que nosotros tenemos necesitan tanto cuidado como las especies domésticas que nosotros tenemos. Entonces, esa afinidad que nosotros debemos tener, incluso hasta el de proporcionarles ciertas cantidades de alimento para que puedan sobrevivir. Pero sin embargo, nosotros a veces más nos preocupamos de las especies domésticas que tenemos. Entonces, las especies endémicas en muchas zonas están desapareciendo. ¿Y qué quiere decir endémico? Típico de su medio, ¿cierto? Por ejemplo, las orestias, acá en Puno, es una especie doméstica, el carachi que le llaman. Y está diagnosticado básicamente por el ALT, que ha hecho un estudio, que en el 2030 posiblemente ya no haya carachi en nuestro medio. Entonces se está comenzando a hacer algunos esfuerzos en cuanto a lo que viene a ser genética y reproducción artificial,
para que estas especies endémicas vuelvan a cubrir esos medios. Ha habido muchos intentos fallidos, intentos que generalmente se han ido por la borda, no han tenido básicamente la cobertura ni de repente los profesionales que se necesitaba en las diferentes áreas para poder recuperar estas especies. Y ahora nos vemos en un problema de descenso permanente. Cada año va bajando más, ¿no? Entonces la pesca que se genera, la extracción que han hecho los pescadores, los cuales no tienen mucha cultura, no respetan tallas, no respetan los artes o aparejos que se tienen de pesca, entonces ha hecho de que esto se vaya degradando y depredando. Entonces llegamos a un proceso en que ya la especie no crece, sino que empieza a descender cada vez más, ¿cierto? Bueno, pero pues, sin embargo son los principales personas que se quejan con respecto a esto, ¿no? Bueno, venía el dinero casi de la nada, pescando sin control, pero realmente ahora se está comenzando a suscitar algunos tipos de problemas. Fernando quería participar, adelante. ¿No se está viendo? ¡Ay, caramba! Pensé que estaba presentando. ¿Ahora se puede observar? Ya, habíamos hablado de todo este punto y básicamente se hablaba de las especies endémicas que tiene las diferentes zonas de producción a nivel del Perú, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay especies nativas, como les mencionaba, en muchas zonas, pero estas especies nativas o endémicas nos está conllevando a que básicamente esta distribución natural se ve afectada y por pesca o por otros fenómenos de contaminación en los recursos hídricos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener una noción real. Yo sé que es importante la participación del trabajo en los diferentes centros de producción, de extracción, etcétera. No podemos estar, por ejemplo, en contra de la minería, de la explotación de hidrocarburos, pero sí podemos corregir estas actividades para que no contaminen los diferentes recursos. Porque al final este boom que tenemos en este momento de la minería, de los hidrocarburos, del caucho, etcétera, etcétera, va a pasar unos 10, 15, 20 años y se acabó. Pero si dejamos estos pasivos ambientales y comprometemos a las diferentes especies que vamos a tener, bueno, todo ese dinero quizá no nos sirva de nada, ¿ya? Entonces, todos estos mecanismos que nosotros optamos para poder conservar las diferentes especies nos va a definitivamente permitir de que nosotros con algo de esfuerzo y de conocimiento que se tiene a nivel de genética y de reproducción podamos permitir que subsistan algunas especies. Y hay muchos hábitats que se están viendo muy comprometidos. Algunos están siendo invadidos, otros destruidos para formas de hacer agricultura, etcétera. Entonces hay especies que o migran o comienzan a reducir su población. Entonces los diferentes hábitats se van a ver comprometidos con los diferentes componentes de carácter productivo que se esté generando. Hay muchos procesos para conservar especies a nivel del mundo, sí. Hay una regulación básicamente de aquellas que crecen demasiado y de aquellas que no, porque todo esto es un proceso de equilibrio, ¿cierto? Es como cuando hablamos del venado, de la gacela,
etcétera, y del tigre, del león, etcétera, ¿cierto? Entonces a veces nosotros decimos, oh, pobres gacelas, pobres tigres, como este tigre, qué malo se lo come. No, ese es el controlador, porque si no hubiera esos animales que controlan, imagínense, se produciría tanto animal silvestre, tantas gacelas, tantas otras especies que consumen pastos, por ejemplo, ¿cierto? Que depredarían todo eso y no tendrían cómo alimentarse. Entonces es un controlador. Todo este mecanismo de la biodiversidad está en equilibrio. Y si nosotros rompemos algún equilibrio, optamos por generar problemas en este aspecto, ¿no? Entonces, todos esos componentes, básicamente nosotros lo podemos observar en los diferentes, ¿no?, ecosistemas que nosotros conocemos. ¿Quería participar, Richard? Sí, ingeniero, buenos días. Quería participar sobre lo que está mencionando, ¿no? Ahorita sobre los controladores naturales. Voy a contar una experiencia que lo viví hace muchos años, ¿no? Cuando era niño, cuando solía ir a mi campo o con mi abuelita, solíamos ir a los cerros así a hacer chacra y siempre se podría persuadir o visualizar, ¿no? Águilas ahí en medio ambiente volando así. Y mi abuelita siempre decía que son un indicador ancestral que decía que era de buena señal o de buena suerte, ¿no? Y ahora, cuando voy al cerro así, ya no se puede persuadir a esos animales, ¿no? Los águilas. Y creo que también por eso las palomas están creciendo en abundancia, porque que yo sepa, ellos controlaban a las palomas para que no se reproduzcan en abundancia en sí. Esa Claro. sería la participación, ingeniero. Sí, muy bien. Y una forma de controlar siempre son esos animales que son depredadores unos y otros, ¿no? Entonces, cuando se rompe un esquema, se rompe básicamente el entorno que genera equilibrio, se afecta sobre cualquier especie, esta escala de alimentación se ve alterada, ¿no? Por lo tanto, se generan muchos problemas. ¿Alguien más quería participar? Creo que no. Proseguimos entonces. Entonces, hay especies que ya están en peligro de extinción, ¿no? Hay unos que ni siquiera en peligro de extinción, sino que algunos ya se han extinguido ya prácticamente, y los pocos elementos que se tienen los están conservando en algunos medios, ¿no? Por ejemplo, la boga, ¿no? A nivel de Puno, el humanto, ¿cierto? El suche, que también ya existe poco. No sé si de acá a 10 años a futuro habrá esas especies. Entonces se está haciendo medidas cautelares en cuanto a los procesos de investigación, pero lamentablemente el Estado confunde su rol. Por ejemplo, el proyecto especial binacional Lago Titicaca, denominado el PEL, ese proyecto fue generado para conservar la parte ecológica del lago y lo que viene a ser la acuicultura. Esos fueron los fines de trabajo en esto, conservar todo lo que era medio ambiente y acuicultura. Dentro de la acuicultura era preservar justamente esas especies, ¿no? Era preservar esas especies y cuidar el medio. Para eso fue. Pero bueno, fueron entrando otras personas de otras ramas y otras áreas, comenzaron a hacer cultivos, otros represas, otros carreteras, ¿no? Porque tenían un buen financiamiento, y por último tenían mucha plata y regalaban cuadernos, ahora regalan tachos de basura, cilindros para agua. Se diversificó de tal manera que no sabían cuál era el sentido. Y ahora viene el problema, ¿cierto? Entonces, cuando se les conversa,
No hay mucho personal nombrado, pero 80% personal administrativo, contadores, administradores, abogados, relacionistas públicos, hay un montón. Y de profesionales del área, uno o dos, no hay más del área. Entonces nos estamos enfrentando a este problema. ¿Y qué hacen? Bueno, no está estipulado en nuestro MOF, en nuestro ROF. ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Entonces, van a permitir esas instituciones que han sido generadas con esta proposición que estas especies pues, desaparezcan. No están haciendo absolutamente nada. Entonces, tampoco les permite, parece, su reglamento, pero sin embargo, fue creada con esa intención. Hay toda una clasificación que nosotros encontramos. Adelante, Kenneth. Mi compañero Richard levantó la mano primero, profesor. A ver, Richard. Richard no la ha bajado. Adelante, sí, Kenneth. sí, ya participé yo hace rato, licenciado, ingeniero. Sí, sí. Ingeniero, solo le quería consultar sobre ese tema de los suches, creo, con referencia a los sembríos de trucha que hicieron. ¿Cómo es que afectó la trucha a esas especies nativas en los ríos? Bueno, las especies introducidas siempre es un atentado que se hace. Primero fue el pejerrey que a nivel de Bolivia, el pejerrey argentino, lo introducieron para hacer algunas pruebas. Y bueno, se les salió de las manos en Bolivia y como el lago no tiene fronteras, entonces se disipó por todo el lago. Luego llegó la fiebre de la trucha. Bueno, de igual manera comenzaron a hacer cultivos a nivel de trucha, pero también la trucha comenzó a escapar y las especies nativas también fueron parte de su alimento. Sin embargo, la pesca ha sido tan severa con estas dos especies que prácticamente a la trucha, ¿cierto? Silvestre, que se puede decir, ya no existe en el lago. Incluso hubo unos tiempos en que implementaron conserveras de trucha, por los años 70, 60, ¿esto? Bueno, eso cuenta, yo todavía no pude visualizar eso, y hacían conservas de trucha, ¿no? Entonces sacaban cualquier cantidad de trucha y pejerrey, ¿cierto? Y hacían pues conservas y bueno, la han depredado a la trucha, de modo que ahora se cultiva, solamente se hace cultivos a nivel de jaulas flotantes, en algunas zonas pozos, etcétera, y el pejerrey muy poco, ¿no? Está en un proceso de cultivo recién, pero supongo que va a mejorar su proceso, pero sin embargo estas especies para los pescadores pues una bendición, ¿cierto? Porque mientras su kilo de carache vendían en 2, 3 soles, esto podían expenderlo en 10, 15 soles, dependiendo de la especie. Entonces, económicamente puede ser rentable, pero ambientalmente no. No, toda especie que se introduce a un medio, entonces va a generar y conllevar de todos problemas alteración en ese ecosistema. Adelante, Luis Fernando. Yo tengo una duda, se referida a las truchas, o sea, a lo que yo tengo entendido, lo que las truchas, si no me equivoco, no dejan de crecer. No es como, digamos, el carachi, que cuando a pasar del tiempo reduce su tamaño por su alimentación, comida, así, pero en caso de las truchas no tienen como esa distinta naturaleza de dejar de crecer, o sea, pueden crecer hasta cuando le dé la naturaleza cuánto pueden comer o cuánto tiempo pueden vivir, puede crecer hasta el final. Y creo también afectar cómo afecta eso como en los carachis, porque en el lago Titicaca hay museos donde hay animales secados y nos muestran a los antiguos carachis disecados en el tamaño que eran grandes, como de 20 a 30 centímetros. Y a los carachis no llegan, a lo mucho puedes encontrar carachis de 10 centímetros, 15. Y quiero preguntar, como ya dijo de la trucha, ¿eso afectó el tamaño de las demás especies? ¿Y por qué la trucha también no incrementó más su tamaño y exterminó las demás especies? Bueno, al tamaño no le ha afectado a la población. Ha disminuido, ha sido uno de los entes que ha colaborado
Entonces, a que se deprede muchas especies. Si bien es cierto, la pesca que hacen los pescadores a veces son muy, muy irresponsables, ¿no? Cogen un pejerreycito de un tamañito que parece un ispi pequeñito, cuando un buen pejerrey de tamaño grande, que bueno, que puede pesar hasta 2, 3 kilos. Igual, el carachi casi lo sacan juvenil, por eso es pequeño. No permiten que llegue a un tamaño, ¿cierto?, grande, que puede adquirir este tamaño a los 4 o 5 años, pero ellos ya los están comenzando a coger pequeños. Entonces no permiten una reproducción. En su primera reproducción que tiene ya los están cogiendo, ¿cierto? Entonces no permiten que llegue a su adultez. Es como decir, los humanos, su primera reproducción, 25, 27, ya le están dando vuelta. No les están permitiendo crecer, digamos que llega a los 70 años como un adulto, ¿cierto? Donde a los 50 años, ¿no?, el hombre naturalmente adquiere, ¿cierto?, adquiere naturalmente unas condiciones muy óptimas, ¿cierto?, de madurez, hecha cuerpo, todo, etcétera, ¿no? Entonces, eso no permite, o sea, fisiológicamente eso es lo que pasa. Es por eso que, bueno, la pesca extractiva también ha sido desmesurada. Acá hay una culpa antrópica. Entonces, no podemos decir, no, pobrecitos los pescadores. No, ellos no creen en nadie, creen en su bolsillo, ¿no? Entonces, hay que tomar algunas medidas para evitar estos aspectos. Hay clasificaciones especiales de fauna silvestre, clasificaciones oficiales en todo el mundo. La fauna, la flora está sistematizada. Hay programas, hay sistemas, hay páginas de información, ¿cierto? Convenciones que se realizan y que nos tienen al tanto de la fauna, de la flora que se produce. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Perú Natural, ¿cierto? Fauna silvestre, flora silvestre. Publicaciones que existen, que incluso a partir de decretos supremos del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, se generan. Entonces, muy pocos conocemos sobre las propuestas que se tienen. Pero también para conservar especies se puede hacer proyectos de inversión pública, los PIB que se les llama, sí. ¿Con qué finalidad? Con esa finalidad de mantener esos ecosistemas, generarle calidad, ¿no? Una relevancia de esas comunidades de uso tradicional, los beneficios que se puede tener y el comercio internacional que se puede generar, pero de forma responsable, ¿no? Entonces, somos nosotros básicamente los que dependemos de ellos, no ellos de nosotros, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Si desaparecen especies, nosotros estamos desapareciendo posiblemente paulatinamente, ¿no? Porque va a llegar un momento en que ya no haya biodiversidad y haya muchos humanos, ¿cierto? Entonces, ¿y qué comeremos? ¿De qué nos alimentaremos? Entonces, aquí hay asociaciones históricas, ¿cierto? A nivel de la historia del Perú, en la consideración que nosotros tenemos y las ilustraciones que se pueden observar, ¿cierto? El hombre siempre ha sido depredador, ¿cierto? Pero tenemos que volvernos unos depredadores instruidos, porque si pensamos hacernos ricos afectando a la naturaleza, no tiene sentido. Entonces debemos de generar, ¿cierto?, riqueza, pero respetando a la naturaleza. No hay otras, porque todos estos componentes nos conllevan un equilibrio. Y si nosotros rompemos ese equilibrio, entonces nos vamos a ver afectados como población. Cada población va degradándose, va diversificándose, si bien es cierto, pero también vamos denotando consecuencias en esto, ¿no? Entonces ha habido mucha población, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Hubo un plan, el plan Inca,
Y justamente uno de los expresidentes, Velasco Alvarado, generó ese plan Inca. Entonces dijo, la tierra es para quien la trabaja, perfecto. Entonces se comenzó a formar las cooperativas, ¿cierto? Y comenzaron a producir muy bien porque había muchas extensiones de terreno. Había fundos que, bueno, estaban en poder de algunos gamonales, descendientes posiblemente de extranjeros, y comenzaron a trabajar a nivel de cooperativas. Hasta ahí llegó bien, ¿cierto? Políticamente bien enfocado, bien trabajado, porque tenían extensiones de 300, 400, 500 hectáreas los fundos, ¿cierto? Donde producían toneladas de papa, toneladas de otros tipos de productos, cabezas de ganado también, y hacían un trabajo en conjunto. Pero ¿qué pasó? Después de la reforma agraria, la gente que comenzó a tener esas propiedades dijeron, no, bueno, la tierra es para quien lo trabaja, ¿no? Entonces nos distribuimos, lo hay que dividir. ¿Cuántos son? Somos 50. Bueno, entonces de esos 50, ¿a cuántas hectáreas nos toca? Bueno, más o menos nos va a tocar a 10 hectáreas. Ya, pues lo dividiremos. A cada uno le tocó 10 hectáreas. Pero esos 50 tenían 5 hijos. Entonces a cada uno le tocaba 10 hectáreas con 5 hijos. Bueno, queda 2 hectáreas. ¿Cierto? Entonces 2 hectáreas. Entonces una persona, ¿cómo va a vivir con 2 hectáreas? Quizá en costa podría vivir. Y esos 5, bueno, tuvieron hijos y más hijos, y ahora casi tienen propietarios, un surco, 2 surcos tienen, ¿no? Entonces así es la peor burrada que se ha generado. ¿Por qué? Porque esos 2 surcos no lo van a mantener a la persona, entonces tiene que emigrar. Pero es dueño. No, no me lo toques, es de mi papá, de mi tío, de mi abuelito, ¿cierto? Entonces tampoco lo produce. Entonces se perdió la producción. El Perú es prácticamente, tiene muchos dueños, pero no lo saben trabajar. Entonces lo poco que se produce, miren, lo poco que se produce aún nos está permitiendo sobrevivir. Pero sin embargo, nos podemos ir complicando con el tiempo, ¿no? Entonces, esto significa que básicamente nosotros tengamos que reestructurar estas acciones. Adelante, Kenneth. Profesor, quería participar sobre... Hay un caso, por ejemplo, que usted mencionó que cuando una especie desaparece hay un desequilibrio. Y, por ejemplo, la época esta de... estaba conversando antes con un antropólogo, antropólogo no, un estudioso de los artrópodos, era un biólogo. Entonces yo le decía, pues, si tú vas a utilizar DDT, creo que utilizaban para fumigar a los zancudos portadores del dengue, entonces si tú los matas a todos ya no hay casos de dengue. Esto surgió a raíz de que estábamos conversando del aumento de casos de dengue ahí en la selva. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, cuando uno mata indiscriminadamente a esos insectos, a pesar de que son dañinos, también está matando a animales que posiblemente controlen otras enfermedades. Y seguramente controlen enfermedades que aún ni siquiera conocemos, porque la microbiología es así, ¿no? Y es importante. Otro caso de esos es el hecho de que en el campo han desaparecido, por ejemplo, las culebras. En mi sector, en lo que es Ñuñoa, ya no hay tantas de esas culebras, raras veces. Yo recuerdo cuando niño solía caminar y siempre encontrábamos una que otra, pero en nuestra idiosincrasia era pues matar a la culebra, ¿no? Y el hecho de utilizar, por ejemplo, los pesticidas como el aldrin para la papa seguramente afectó, porque también un tiempo ya no había sapos. Bajó la población y eso seguramente repercute en la producción, en algunos ciclos biológicos. Y bueno, por último, comentarle esto de
de la reforma, ¿no? Socialmente seguramente fue muy bueno que de la reforma agraria, porque Velasco fue un presidente que vio el hecho de que había muchas personas que eran explotadas y era pasar de un sistema político básicamente feudal a un sistema político moderno. Y como usted dice, pues es una burrada agarrar a los territorios que se les dieron a las SAIs, a las cooperativas agrarias, darles grandes terrenos y hoy en día que se los repartan, ¿no? Pero hay un efecto, profesor. Por ejemplo, en Holanda, la Universidad de Wageningen, creo que se llama, es una universidad que está especializada en agricultura y ve que es posible el trabajo en pequeños lugares, porque la mayoría de gente se ha repartido los terrenos, no porque haya sido buena pues la reforma en sí, sino que cuando hubo reforma le dieron el poder a personas, y esas personas eran veterinarios, agrónomos quizás, que solamente se beneficiaban ellos y la gente del campo seguía igual. No había mejorado en nada, solo, claro, había mejorado en el hecho de que podía trabajar quizás libremente, pero la mayor parte de las ganancias no las tenían ellos. Hoy en día la gente se ha repartido el terreno, no está bien eso porque no pueden alcanzar productividad grande, pero lo trabajan mejor. Sería bueno buscar formas de mejorar la asociatividad, ¿no? Porque ya tienen vacas mejoradas. Eso es lo que yo veo, por ejemplo, en el lugar donde vivo. Y solo eso, profesor. Sí, efectivamente, son muy pocas las zonas, pese a la cantidad de terreno que tenemos de carácter productivo, es muy poco es. Entonces, yo de niño veía cómo producían, ¿no? Yo soy de Lampa, mi abuelo tenía unos terrenos y realmente ellos vivían en una comunidad muy organizada. El AINI era practicado permanentemente. Y cada uno, bueno, no tenían grandes extensiones, ¿no? Entre 40, 50 hectáreas, pero tenían una producción maravillosa con el AINI. Pero justamente él era el líder. Él era el líder de esa zona, muy querido, muy respetado también, muy culto, era juez de paz, pero le gustaba la agricultura, ¿no? Entonces propiciaba. Pero ahora veo, ¿no? Que sacan, uy, está buena la cosecha, dice, ¿cuántas sacos te ha dado? Uy, no, por surco me está dando casi un saco. Esas veces el surco te daba 10 sacos, ¿no? 10 sacos, de modo que amontonaban la papa como cerro, y de ahí comenzaban a seleccionar a partir de los tamaños, cuál iba para chuño, cuál para tunta, cuál para consumo, y era tanta la cantidad que tenían que bajarlo en burros y en llamas, ¿no? Desde la zona de cultivo. Pero hacían ese trabajo. Entonces ahora pueden hacerlo, pero existe egoísmo, ¿no? Bueno, ahora ya mi abuelo no existe, yo voy a esa zona y de lo que producían no producen nada. Pero ¿por qué no siguen produciendo? Y entra el egoísmo entre ellos. Si tenemos una misma descendencia, realmente si vinieron extranjeros, todo hace tantos años genéticamente, ya casi nadie es diferente a otro. ¿Listo? Entonces, hay cierta situación ya entre ellos, ¿no? No somos sinceros, no somos francos, y yo veo ese desajuste que existe entre personas de una misma comunidad, ¿no? ¿No? Que se miran incluso hasta como enemigos en algunos casos, ¿cierto? Entonces, hay falta trabajar socialmente, falta ese trabajo social, porque si limaríamos las asperezas de carácter social, ¿cierto? Entonces, fácilmente podríamos entrar en otro contexto, y eso tenemos que apreciarlo, ¿no? Ya se acabó el feudalismo, ya fue, hace muchos años, ya vino la reforma, se reestructuró,
Pero sin embargo yo veo otros políticos que aún hacen uso de eso, aún eso hacen uso. Y entre ellos se miran y se ponen sus chapas, ¿no? Entonces, socialmente, si alguien es más blanco, no, ¿qué dicen? Ese es cara. El otro, ¿qué es? El otro es chapo, no sé qué, se ponen unos... No, entonces, el color de la piel y esto, biológicamente, la biodiversidad, tú agarras una misma especie y vas a encontrar 50 colores, y es la misma especie, ¿no es cierto? Entonces, ya vienen situaciones que no vienen al caso, no vienen al caso, ¿no? Entonces, pues por eso que a veces en son de broma, cuando yo converso, les digo, no, acá en el Perú todos son cholos, ¿no? Habrá algunos que son cholos bonitos y otros cholos feos, pero toditos, ¿no? Entonces, genéticamente, si nos analizamos, igualito, la misma cosa, ¿cierto? Entonces hay patrones genéticos que se establecen en nuestra zona. Y entre nosotros querer tirarnos barro y hacer diferencias, de repente por características fenotípicas, fenotipo quiere decir estructura externa, no interna, o por apellidos o por tonteras, entonces pues, estamos atrasados en ese aspecto. Entonces debemos conllevar nuevamente, unir esfuerzos, ¿cierto? Y trabajar, hacerlo más productivo en nuestras zonas. Entonces, de eso se trata, de eso, un buen político debe hacer eso, ¿cierto? Estructurar, unir a la gente y hacer de que esto se produzca de mejor manera. Entonces, falta trabajo sobre sentimientos que no nos conlleva a nada, ¿no? Bueno, estamos saliendo del tema, sigamos avanzando. Entonces, esta mega diversidad, perdón, tengo un bullicioso acá de vecino, voy a poner audífonos un momentito. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ya. Listo. Entonces, esta mega diversidad que nosotros tenemos se está comenzando a ver afectado por diferentes factores. Si bien es cierto, hay un crecimiento demográfico, pero sí de carácter muy, muy desordenado. Y como no tienen las condiciones necesarias o no está planificado, entonces surgen los diferentes problemas y después, cuando surgen procesos de carácter natural, propicia a que se generen otro tipo de problemas también que conllevan a desastres, ¿no?, naturales, etcétera. Entonces, todos estos procesos de intervención en cuanto a la naturaleza tienen que tener un propósito. Y uno de nuestros propósitos debe ser la conservación, o en otro caso, la recuperación de flora y o especies nativas que tenemos. Nosotros a nivel biológico podemos medir la abundancia con respecto al tiempo de diferentes especies. Va a haber especies que decrecen y otras que se mantienen en el tiempo e incluso pueden crecer. Pero todos estos parámetros poblacionales nosotros lo estudiamos con diferentes paquetes para determinar esa abundancia poblacional y las posibles amenazas que puedan tener estas especies. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, una abundancia de población, la densidad por metro, kilómetro, centímetro. Estos índices de biodiversidad permiten conocer la población. ¿Para qué? Para poderla recuperar, para poderla proteger. Sin embargo, falta mucha capacitación y asistencia técnica, capacidad de las instituciones, elaboración de instrumentos de gestión, entrenamiento, capacitación para proteger nuestras especies.
¿Qué hemos aprendido a lo largo del tiempo? Quizás a partir de estos cursos, nosotros podemos poner un granito de arena para que estas especies puedan proteger. El hecho de que ustedes me estén escuchando y el hecho de que tengan la idea de todo lo que les estoy diciendo, entonces eso los va a conllevar a cambiar su forma de pensar y generar, si bien es cierto, a futuro proyectos de inversión pública, que todo ingeniero lo tiene que generar, pero tiene que haber ese ícono de medio ambiente, ese ícono que permita mantener nuestras especies. Ha habido una depredación y una degradación terrible. Ahorita está en boga este proceso de la restauración ecológica. Aún Perú está en pañales, pero por ejemplo en la zona de lo que viene a ser Colombia, ya estos procesos están muy ya arraigados. La restauración ya prácticamente viene a ser una carrera en esas zonas. Entonces, estamos llegando, miren a eso. Hemos degradado, hemos depredado tanto que ahora nos está tocando restaurar aquello que se destruyó. Hay muchos artículos sobre conservación en diferentes áreas. La conservación de poblaciones no es una situación casual, no, y no está lejos de otros tipos de materias, de su carrera. No, está inmerso, sino que a veces hay que ser un poco más de repente proactivo con la naturaleza, más sensible con la naturaleza y poder relacionar muchos aspectos de carácter natural con nuestra carrera. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Ven ese niño que está mirando acá arriba o no? ¿Cierto? No, pero a la vez este es un controlador, un equipo que permite elevarse por los cielos, sacar fotos que ya antes la teníamos que sacar satelital y costaba mucho, ¿cierto? Y permitir estudios, diagnósticos ecológicamente, ¿cierto? Hay muchos equipos que hoy en día nos sirven, y esto fue inventado para la guerra, ¿cierto? Ahora lo utilizamos para situaciones de carácter ecológico. En la biodiversidad nosotros, por ejemplo, medimos algunos índices de biodiversidad. Estos índices que nosotros tenemos a nivel de biodiversidad, podemos nosotros concatenarlo con algunos estudios, como por ejemplo las poblaciones, comunidades, ecosistemas, pero a partir de frecuencias, riqueza específica, número de hábitat. Son elementos y dimensiones que nos van a permitir, ¿qué, profesor? Distribuirlos por talla, edad, cierta abundancia relativa, si hay o no fragmentación en esos hábitats y cómo se está comportando. También a partir de esto podemos calcular un intercambio genético o el crecimiento de las diferentes poblaciones que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué valores aporta estos aspectos? Valores a nivel ecológico, científico, alimentario, o hipótesis de los factores que afectan la diversidad, el tiempo, la heterogeneidad, la competición, etc. O algunos otros factores que afectan la diversidad en una escala local. Todos estos componentes desde el aspecto científico, por ejemplo, es muy valorativo. El día de ayer, 5 muchachos entre ingenieros mecánicos e ingenieros en robótica, entonces creo que se llaman ahora los mecatrónicos, han ganado un proyecto y van a estar, supongo, de acá a 2 semanas por Puno, sobre lo que viene a ser robótica en ambientes acuáticos, basado en la robótica marina, para controlar, ver, observar, diversificar las especies que se tienen. Entonces, miren cómo esas áreas están comenzando a ingresar, ¿no? A nivel de algunos cuadrantes para que en algún momento las especies puedan acercarse a esto y esto a partir de sensores, identificar, valorarlos, determinar sus condiciones. Entonces, no estamos lejos de esto, tanto en un mecanismo productivo
o en un mecanismo de preservación de especies, la ciencia siempre ha estado presente. La estadística es una de las ciencias que a nosotros nos apoya mucho. Esos diferentes índices que nosotros encontramos de Simpson, de Shannon, Weber, de Pielo, Margalef, etcétera, nos indican cómo está la población, incrementando, se mantiene, desaparece, crece, no crece, etcétera, ¿cierto? Y por todos esos diagnósticos que a veces nosotros encontramos, podemos predecir cómo esta población va a variar, cómo esta población va a tender a cambiar, ¿no? Entonces, todos estos estudios, quizá de índices de biodiversidad, los pongo yo a ustedes como un mecanismo de información, pero sí se hace un trabajo exhaustivo en cuanto al tipo de biodiversidad, componentes, riqueza taxonómica, los indicadores que existen, ¿no?, de todos estos componentes y cómo nosotros matemáticamente también lo manejamos, ¿cierto? La matemática nos va a permitir a partir de muchos paquetes, poder determinar esto. Y profesor, estos paquetes ayudan fundamentalmente ¿a qué? A contrastar datos. Y esos diferentes datos que nosotros tenemos, lo llevamos a la praxis. Hacemos comprobaciones previas y de acuerdo a eso, ¿no?, es una sucesión de investigaciones que se puede hacer con especies grandes, pequeñas, minúsculas, microscópicas, etc. El nicho ecológico es muy variado, pero tenemos que entrar en este aspecto tecnológico, porque de lo contrario, si no nos proponemos estudiar especie por especie, como decía su compañero, hay un entomólogo, profesor, con el que yo he hablado, y esto es lo que pasa. Sí, efectivamente, a veces por tratar de controlar algunos, ¿cierto? Prácticamente eliminamos otros que no debieron estar ahí. Es que tenemos que encontrar formas naturales de poder combatir estas situaciones. No es el hecho de que vamos a envenenar el campo, un insecticida, y insectos benéficos y malignos, nos barremos con todo, ¿cierto? Es igual que cuando ustedes toman antibiótico, ¿cierto? Entonces voy a combatir tengo gripe, profesor, es virus, el antibiótico no le va a hacer nada, ¿cierto? Voy a combatir una amigdalitis, hazte gárgaras, toma otros componentes, pero le voy a suministrar antibióticos, bueno, para la garganta te va a ayudar, pero todos los microorganismos que tenemos a nivel del estómago y de otras estructuras también se van a ver afectados. Entonces hay que tratar de controlar de diferente manera estos sistemas que nosotros tenemos en vuestro organismo. ¿Listo? Muy bien, hasta acá. Generalmente yo suelo trabajar, por ejemplo, esta parte de biodiversidad. Todos los profesionales del área generalmente tenemos, ¿no?, que tener un paquete. Yo en este caso, por ejemplo, utilizo este PAS, ¿no? El PAS 4.0 a mí me permite, por ejemplo, hacer una evaluación de biodiversidad que yo necesito. Trabajar hablar datos, pueden como sistemas indicadores, ¿listo? Indicadores de biodiversidad. En base a esto yo hago una prospección para saber
cómo va en camino esta especie. Eso es lo que trabajamos, muchachos. Eso es lo que básicamente el profesional en esta área de biodiversidad, donde casi todos los profesionales del área de ciencias biológicas estamos básicamente, ¿cierto?, adaptados al uso de estos componentes, porque permanentemente nosotros tenemos que trabajar estos aspectos. Hasta ahí, ¿alguna consulta más? ¿Ese PAS, profesor, es software libre? Es un software libre que uno puede bajarse. ¿Listo? Ha habido toda una variación en cuanto a las versiones. Yo aún sigo utilizando la 4.03 y hasta la 4.07. Hay una 5 que es pagante. Sin embargo, son mecanismos que nosotros, para ya no utilizar el Excel, porque antes hacía modelamiento con Excel, pero cada indicador tenía que ir cambiando los datos. Con esto ya saco los datos, hago un conteo, por ejemplo, de microorganismos a nivel de una placa, ¿no? O de un contador, ¿cierto? Entonces, hago un conteo, 8 muestras, 2, 3, 4 muestras, identifico cuántas especies, 10, 20 especies, hago el conteo de esas 10, 20 especies, que generalmente lo hacemos a nivel de microscopio. Por ejemplo, cuando trabajo con macroinvertebrados bentónicos, yo me estoy especializando en eso, y lo llevo acá, todos los datos, ¿no? Ya me da todos los indicadores. Entonces, con eso veo si hay contaminación o no, porque un análisis físico-químico me puede decir, no, los parámetros están dentro de los ECAs, pero vayamos a ver a los índices naturales, cómo va, está bajando, se mantiene la población, ¿cierto? Ha subido, ha bajado con referencia al tiempo, o la diversidad de especies, algunas han desaparecido, otras no, se mantienen. ¿Qué pasó? ¿No? Hay algunos indicadores por zonas. Sí. O sea que en el software que usted me dice, por ejemplo, yo sí tengo entendido de que cuando uno va a contar microorganismos, ya todo agarro, voy a la placa, cuento, bajo mis datos, y una vez que tengo esos datos escritos a mano, tengo que subirlos al software, pero el software tiene ya las herramientas de análisis estadístico ya para bacterias así hechos, o yo tengo que subir esos datos. No, esto solamente te mide biodiversidad. Biodiversidad, pero tiene los componentes para la biodiversidad ya puestos ahí, por ejemplo. Claro. Población, Te grafica, te promedia, te saca los diferentes índices, y tú, de acuerdo a tu experiencia y a la interpretación, ¿cierto?, ves pues cada uno de ellos. Porque si me pongo a hablarles de cada índice es específico para cada uno. Por ejemplo, el índice de pielo, por ejemplo, si yo hablaría del índice de pielo, ¿qué me muestra el índice de pielo? ¿Cierto? El índice de pielo, por ejemplo, me mostraría la sobrepoblación que puede existir en un área frente a otras. ¿Ya? Y eso yo tengo que explicarme por qué. ¿Por qué hay menos población de repente de una especie, por ejemplo, de Daphnia, frente a una zona, por ejemplo, a ver, un ejemplo voy a poner. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, la bahía interior, altamente contaminada, ¿cierto? Entonces, hago un muestreo ahí, y luego voy a la isla Napia y saco otra muestra, ¿cierto? Estoy hablando de sedimentos. Entonces, en sedimentos, a nivel de la bahía, casi no voy a encontrar nada. Puro exoesqueletos, posiblemente, de macroinvertebrados bentónicos. Pero voy a la otra, voy a encontrar vivos, toda una gama vivo. Ya, esa es una comparación extrema que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Entonces, sigo adentrándome o comparo algunas otras zonas, ¿cierto? Y ahí encuentro muchos resultados de cómo se está generando estos datos, y tengo que explicarme el por qué. ¿Qué puede afectar en una zona y en otra no? ¿Cierto?
Porque aparentemente, por ejemplo, ya hablamos del cultivo de truchas. Sí, ya, perfecto, profesor. En zonas de cultivo, ¿cómo ve esos macroinvertebrados? Y en zonas donde no hay cultivo, ¿cómo va? No, pero los secas dice que está bien, sí, pues. Análisis de calidad físico-químico, hasta incluso microbiológico me puede indicar que no pasó nada acá. Pero a nivel de invertebrados, posiblemente me esté indicando otra cosa. ¿Ya? Entonces, a eso vamos. Y en la biodiversidad grande también pasa eso. Pasa eso. Cuando hacemos estudios de impacto ambiental, trabajamos con índices. Esto yo lo hago también porque trabajo en estudios de impacto ambiental. Entonces, hay especies que desaparecen. Hiciste una carretera. Oye, y tal lechuza que antes había, ya no hay población. ¿Y por qué? Porque es muy, muy sensible al ruido, ¿cierto? Entonces, hoy mira, ha impactado sobre estas especies. Entonces, medimos índices de biodiversidad, algunas que se han adaptado, otras bajó la población. ¿Cuál es la causa? Nos preguntamos. Entonces, esos son los índices de biodiversidad y para eso sirve. ¿Ya? Pero naturalmente tenemos que interpretarlo nosotros. Listo, muchachos, atento a la lista. Adubiri Guarachi. Buenos días. Aico Ramos. Presente, licenciado ingeniero. Buenos días. Buenos días. Apasa Chambi. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Edison. Apasa Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Ari Paredes. Arias Montalico. Presente, ingeniero. Atencio Mezquita. Atencio Mezquita. Ábalos Ortega. Y buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Cáceres Cutimbo. Cáceres Cutimbo. Presente, Cáceres Cutimbo. Presente. Coacoa. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Cora Condori. Presente, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días. Chino Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, José Chipana Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Churacutipa Chino. Condori Aruanca. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Coya Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Cutipa Galindo. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Enrique Montesinos. Presente, ingeniero. Flores Calapuja. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Flores Vilca. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Garavito Mamani. Garavito. Garavito, ¿qué está pasando? González Quispe. Igual. Juan Caluque. Huaynasi Pari. Jibaja Zuca. Presente, licenciado. Buenos días. Lima Pari. Mamani Canyawi. Mamani Melo. Presente, licenciado. Licenciado Mamani Canyawi. En ese momento no podía activar el micro. Ya. Carlos Abraham. Mamani Paxi. Disculpe, Mamani Melo, ¿me considero ingeniero? Estás ahí. Ok, gracias. Mamani Paxi. Marín Condori. Monteagudo Churata.
Núñez Laucaña. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Ortiz Paz Omar. Presente, licenciado. Buen día. Pacompía Quispe. Presente, licenciado. Buenos días. Días. Pablo Gómez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Quispe Barra. Quispe Barra. Salas Gutiérrez. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, Richard Ticono Torres. Presente, licenciado ingeniero, perdón. Buenos días, Vilca Roque. Vilca Roque Eduardo. Yanapa Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Joel. Samata Quispe. Presente, ingeniero. Buen día. Buenos días, Joel Jefferson. Muy bien. Ingeniero, no pude activar mi micro. Monteagudo Churata. Monteagudo. Ya. Muchas gracias, ingeniero. No tienes de qué. Muy bien, muchachos. Espero que sigan avanzando con su tema. Para el próximo viernes ya casi debe estar definido su trabajo grupal. ¿Listo? Miren, tienen prácticamente una semana más para ponerse de acuerdo, estructurarlo lo mejor que puedan. Y tienen que sorprenderlo al profesor. Hagan unas diapositivas muy bonitas, ¿no? Porque a veces me hacen diapositivas y me ponen 30 filas de pura letra. Y eso no es una diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, yo más o menos trato de presentarles unas diapositivas algo interesantes, bonitas, didácticas, de modo que se pueda entender, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿Ya? Entonces ese esmero lo van a volver costumbre. Y cuando ya lo vuelvan costumbre, van a hacer las cosas bien, incluido cuando sean profesionales. Y eso hace mucho. Un profesional entra a trabajar y se hace conocer de inmediato. Es proactivo, respetuoso, caballeroso, no le gusta mucho el chisme, más le gusta trabajar. Cuando hay que divertirse, se divierte. Cuando hay que trabajar, trabaja duro. Se agarró del trabajo. Los más caballeros de los proyectos, los jefes, lo chequean, dicen, no, este pata es machazo. Entonces, hay que contratarlo, hay que verlo dónde lo colocamos y así. Entonces, mucho hace la personalidad y el trabajo y la organización que tengan ustedes a futuro. Entonces, eso, ¿desde cuándo se va formando? Desde ahora, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que salen de la universidad y nunca dejan de trabajar, ¿cierto? Porque se identifican, hacen las cosas bien. Entonces hay que tratar de hacer eso desde un inicio. Es una recomendación como amigo que les doy. ¿Listo? Muy bien, muchachos, ha sido un gusto saludarlos el día de hoy. Tengan muy buenos días y hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Los que faltan sus vacunas, por favor, háganse vacunar. ¿Listo? Profesor, ¿cómo se llamaba el software que nos ha mencionado ahorita? PAST, PAST. TAST. El PAST. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien, Canes. Guste saludarlos a todos. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Buen fin de semana. Cuídense, muchachos.